Buenas noches, mi nombre es Lourdes María Cornejo Remolina, soy estudiante de Psicología de cuarto semestre de la Universidad de Investigación y Desarrollo UNI. Esta es la materia de teorías de la personalidad. Voy a hablar de la teoría de personalidad y voy a hablar de tres autores que fueron grandes contribuyentes con sus teorías a esta área tan importante que es la personalidad. La teoría de la personalidad, pauta relativamente permanente de rasgos, disposiciones y preposiciones que dan coherencia a la conducta. El primer autor es Sigmund Freud y voy a realizar una pregunta: ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en el autor? Descripción, caracterización. La construcción de la personalidad freudiana se basa en diferentes tópicos explicativos. Estos tópicos los creó Sigmund Freud y los llamó de la siguiente manera: el yo. El yo es el principio de la realidad. El superyo, realidad de incorporación en el yo de mandatos paternos. Y el ello, por último, que es el principio del placer. Freud desarrolla una teoría del desarrollo psicosexual infantil. Esta teoría propone 5 fases en las cuales el niño busca satisfacer sus deseos. Estas fases Freud las crea con el motivo de iniciar desde la etapa de la niñez y que todo ser humano, para ser realizado en su personalidad, las debe cumplir. Entonces tenemos la fase oral, que va de 0 menos 1,5 años. Tenemos la fase anal, que es de 1,5 años a 3 años. Y la fase fálica, 3 años a 6 años. También tenemos fase de latencia, que va de los 6 a los 12 años. Y por último, la fase genital, que es más los 12 años, decía Freud. ¿Cómo plantea el autor del desarrollo de la personalidad? Sus aportes han ofrecido un amplio campo en las investigaciones clínicas y sociales. Ha sido la partida de numerosos estudios aplicados que ratifican al psicoanálisis como una ciencia dinámica. Díaz-Benjumea, 2005. Explique desde cada autor los procesos fundamentales de la teoría y la coincidencia en la tipología de la personalidad. Que todos los seres humanos debemos pasar por una serie de etapas que permiten el desarrollo de nuestra personalidad. Y esas etapas son como fase oral, fase anal, fase fálica, de latencia y genital. Y además de esas etapas, también existen los tópicos, que son el yo, el superyo y el ello. Continuamos con el siguiente autor, que también fue gran contribuyente a la teoría de la personalidad, y él se llama Carl Jung. ¿Cómo se puede entender el concepto de personalidad en el autor? Descripción y característica. La teoría junguiana define a la personalidad como el sí mismo, el cual posee las cualidades y las potencialidades del individuo, desarrolladas a lo largo de la vida. También el Carl Jung insistió a la teoría de Freud, pues él consideraba
que sobreestimaba el papel de la sexualidad y a lo largo propone mayor focalización en el inconsciente. Eso decía Carl Jung. ¿Cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad? Nos habla del pensamiento. Él decía que el pensamiento tenía la introversión, que era interesado en el mundo interior y el de las ideas. Y extroversión, interesado en los hechos, olvida a los amigos y las relaciones. También nos habló de los sentimientos. Decía que la introversión, reservado, cercano y comprensivo a quien lo necesita. Y extroversión, interesado en las relaciones sociales. También nos habló Carl Jung de la sensación. Introversión brinda énfasis a las experiencias que le generan los eventos más que los sucesos. Y en extroversión da énfasis a los objetos que disparan los eventos. Él también nos habló asimismo de la intuición. En la introversión, interesado en las posibilidades más que en el presente. Y extroversión, interesado en las posibilidades en el cambio del mundo externo. Explique la teoría de autores fundamentales de la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. En esta teoría, Carl Jung nos habla que el inconsciente nace del pasado y él hace énfasis en el pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. A continuación les voy a hablar de otro autor que también hizo grandes aportes a la teoría de la personalidad y él es Alfred Adler. Bueno, Alfred Adler, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en el autor? Descripción, caracterización. Este autor pensaba que los seres humanos son egoístas como sociales por naturaleza. A su corriente del pensamiento la llamó psicología individual. ¿Cómo plantea el autor el desarrollo de la personalidad? Bueno, Alfred nos decía y nos comentaban que Alfred Adler tuvo experiencias críticas durante su vida, especialmente durante su infancia, lo que llevó que su teoría se centrara en cada persona. Es un ser único que posee una lucha consciente por mejorar su vida. Alfred explica tres principios. Él explica tres principios, que son principios de superioridad, que es el que me siento más superior, principio de inferioridad, que el hombre se siente inferior ante los demás, y el principio de interés social. Desde tu quehacer como psicólogo en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Para mí, la personalidad es muy importante en el ser humano, ya que permite definirse como persona ante una sociedad y nos diferencia de los demás individuos. Entonces, la personalidad es la que nos da la diferencia ante una sociedad. La personalidad es la que nos indica, la que nos deja ser individuos con capacidades totalmente distintas a las demás personas, a los demás seres humanos. Entonces eso es la personalidad, que es la que realmente nos rige a nosotros para vivir en nuestro entorno, para desarrollarnos en una sociedad, como personas, en el trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestra familia, y lo importante que es tener una personalidad definida.
es de suma, suma importancia. Bueno, yo en conclusión lo que puedo decir es que finalmente estos autores, como es Sigmund Freud, como es Carl Jung, como es Alfred, contribuyeron con sus teorías y grandes aportes científicos al desarrollo de esta teoría de la personalidad. Ellos, junto con todos sus aportes, con todos sus experimentos, dieron un aporte a pesar de las diferencias que hubo en sus puntos de vista respecto a las teorías que cada uno de ellos dio. Entonces, la personalidad en los seres humanos, ellos contribuyeron al desarrollo de la personalidad en los seres humanos. Que eso nos permitió identificar y conocer todas las etapas y fases que debemos vivir, como lo decía Sigmund Freud y como lo decían los otros dos autores, que debemos vivir para que nuestra personalidad sea definida y así nosotros poder lograr todo lo que se requiere en una sociedad para poder hacer parte de esta esta vinculación en todo lo que nosotros tenemos que vivir día a día, en nuestro diario vivir, en nuestro entorno familiar, ambiental. La personalidad realmente hay que tenerla definida y nosotros en esta área de psicología es nuestro reto llegar a entender cómo debe ser la personalidad, ya que es un tema muy complejo porque cada persona tiene una personalidad distinta. Gracias.